Y acá estamos. ¿Cómo estás, Toti? ¿Cómo andás? Y acá estamos, bien, una manera de decir, porque estamos pasando por una situación complicada. Muy complicada, ¿no es cierto? Sí, la verdad que no creía que podía ser tan difícil cuando recién empieza esta cuestión de la pandemia. Eh, Todas las informaciones que teníamos era que estábamos a tiempo de revertir. Me parece que se cometieron algunos errores de apreciación y también de discurso cuando desde algunos sectores se decía que esta era una cuestión de los chetos que venían de Europa. En el barrio quedó desarmado porque nosotros no viajamos, más que nada mis vecinos no tienen esa oportunidad, entonces se había instalado, bueno, a mí no me va a pasar, pero a medida que se fue desarrollando y que ya se sabía que podía haber circulación comunitaria del virus, ahí creo que empezó a verse el peligro, pero a pesar de que el presidente tenía una política del aislamiento que me parece que fue correcta, en estos lugares quien tiene la posibilidad de llevar que las tareas se cumplan, lo que se dice arriba, tienen que ver mucho con los dirigentes comunitarios, con los punteros, con todo el, la organización que hay territorial, y en ese sentido no aparecieron. Creo que quedaron desarmados ante esta cuestión, y cuando el viernes pasado apareció esta cuestión de los cajeros y los bancos, la verdad que a mí me causó terror, porque si ya estaba la circulación del virus de manera comunitaria, imagínate que ahí tenemos un foco de propagación increíble, porque encima era el sector de riesgo, digo, ¿no? Entonces, me parece que eso va a tener consecuencias muy, muy graves, y ahora hay que tratar de encontrar salida. Y la otra cuestión es el tomar conciencia de lo que puede pasar, la desesperación que te empieza a generar hacia dónde va también la cuestión económica, porque creo que no hay que separar una cosa y la otra, no es la vida o la economía, porque también si te quedas sin posibilidad en 30, 40 días, la vida también está en juego en estos lugares donde no tenés muchas reservas, digamos, ¿no? Así que es complicada la cuestión, Carlos. Yo la veo muy, muy complicada. Vos que conocés y seguís recorriendo las zonas que recorriste siempre, ¿la gente cómo está? Bueno, la gente ahora recién empieza a tomar conciencia de lo que está pasando. Hay un colchón que no había en las crisis anteriores, porque siempre uno tiene que tomar como referencia lo que ha pasado, no es parecida al 2001, porque hay un colchón con todo lo que tiene que ver con las asignaciones, con todo con este subsidio de 10.000 pesos, pero empieza a mermar la changa. Yo había escuchado a algunos funcionarios que planteaban, dice, bueno, aislamos el barrio, pero vos conocés que la changa no lo hacemos en el barrio, es decir, no, vos vas, yo vivo en La Ferrere, y entonces para hacer la changa, aquel que es plomero, albañil, lo más cerca que tiene es Ramos Mejía, digamos, ¿no? Porque es donde los sectores de clase media pueden pagar, digamos, ¿no? Una reparación y esas cosas. Y eso ya tenés 45 minutos o una hora de La Ferrera en viaje en colectivo. Y si querés y tenés una clientela un poco más acomodada, tenés que ir a Capital Federal o a San Isidro o a Vicente López, y ya tenés 2 horas de viaje. Y el tema es que vos vas perdiendo cosas, digamos, ¿no? Cuando la changa no sale y pasa una semana, pasan dos, y ya no tenés para morfar, empezás a desprenderte de lo que fuiste acumulando durante muchos años, qué sé yo, las herramientas. Ahí un vecino me decía, ya no puedo mantener la chatita, ¿viste? La chatita Sí, es sí, eso sí. que lo que vos conocés que es, y dice, no sé si no lo voy a tener que vender, pero ¿quién me lo va a comprar también, no? Porque es decir, te empieza a agarrar la angustia de sin salida. Por eso me parece que eso también
hace que te empieces a desesperar. Yo le decía que es muy importante que la ayuda social llegue y que llegue de manera, que nos digan la verdad, digamos, ¿no? Fíjate vos un detalle, hasta dónde se va a dar comida. Que no la gente no empiece a deambular para un comedor o por otro, porque ahí en Quilmes la otra vez habían dado una lista de alrededor de 120 comedores y cuando yo tengo amigos ahí que me empezaban a decir, che, pero este hace 6 meses que había cerrado. No es que ahora están dando comida, sino que era una lista que tenía el municipio, evidentemente, y lo distribuyó. Cuando empezás a deambular, vas a un comedor, vas al otro, al tercero querés incendiar una casa, digo, por si me están tomando el pelo. Entonces, en eso hay que ser preciso. Creo que es muy importante que la información sea preciso. Y ahora también cuando te enterás que pagan sobreprecio y qué sé yo, viste, te da bastante bronca. Creo que es un momento en donde algunas prácticas hay que dejarlo de lado y ubicarte en la situación que estamos de una crisis muy profunda. ¿Vos tenés diálogo con el gobierno actual? No, vos sabés que yo propuse algunas cosas que podía hacer públicamente a través de las redes sociales, pero nunca me han llamado. ¿Sentís cierta frustración de todo lo que ha pasado en estos últimos años? Sí, yo creo que esto pone en blanco sobre negro la crisis estructural que tenemos. Siempre digo que aquellos que estamos todos los días tratando de mitigar la pobreza, el dolor de la gente cada vez que necesita, y lo haces todos los días, no es que apareces cada tanto. Cuando estas cosas suceden, te cuestionás, decís, pero hice lo que correspondía, hice lo suficiente y sentí cierta impotencia en este momento donde la impotencia te pega en la cara, digamos, ¿no? De por qué no pudimos solucionar los problemas más de raíz, porque tendríamos otra base, digamos, tendríamos otra, eh, otro colchón como para poder bancarte estas situaciones, ¿no? Yo lo veo complicado en la perspectiva, digamos, ¿no? Está bien, se están haciendo los hospitales de campaña, se están buscando todo, pero ya detrás, ¿viste? Ya viene de atrás, es como que estás corriendo detrás de algo que no sabes ni siquiera dónde está lo que es esta cuestión del virus, ¿no? ¿Me dejás que hagamos una pausa y seguimos conversando? Sí, cómo no. Segundo bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias. Toti, te voy a hacer una pregunta así directa, como charlamos siempre vos y yo. ¿Hoy sos diputado político o seguís siendo Toti Flores? Mira, yo sigo siendo la misma persona con responsabilidades quizás distintas. Después de 10 años que estoy desde allá del 2007 en que ingreso a la política, algunas cosas se te van pegando y algunas responsabilidades te va marcando también, ¿no? Y sin alejarme absolutamente de lo que es el barrio, tengo el mismo compromiso, pero sé que también tengo otras responsabilidades. Quizás la parte más importante que mantengo es este de estar cerca de la gente y saber lo que la gente siente. No sé si lo que piensa y en ese sentido creo que tengo todavía intactos los reflejos y porque sigo viviendo en el mismo lugar, sigo con mis mismos amigos y eso hace que tenga una relación con ellos de manera muy estrecha. Por supuesto que no voy a decir que uno vive las mismas situaciones, porque algunas cosas han cambiado en mi vida, he podido viajar por el mundo, otras responsabilidades, otras visiones, y la política a veces te va llevando, tiene como un microclima propio y es muy difícil salirte. Yo, por ejemplo, tengo una vida normal, le disparo a las cenas, por ejemplo, que siempre hacen los políticos. Siempre digo que en esos lugares donde se toman decisiones y después vos vas a la cámara y ya está todo cocinado, digamos, trato de salir sabiendo que muchas veces perdés la oportunidad de, en esas reuniones por fuera, de generar a lo mejor algunas propuestas que sean consensuadas por todos, ¿no? Pero bueno, eso me cuesta mucho.
Hoy hay un gran cuestionamiento hacia los políticos, a la política y en particular a los políticos. ¿Qué sentís cuando escuchás a la gente protestar tanto contra los políticos? Bueno, que evidentemente hicimos muchas cosas mal. En el caso mío concretamente, yo venía teniendo el mismo cuestionamiento que hoy tiene la mayoría de la gente de la política. Cuando ingreso lo hago desde ese lugar. Y yo me acuerdo que al poquito tiempo alguien me había dicho, pero vos que siempre cuestionaste al Parlamento, que era un antro de corrupción, qué sé yo, ahora qué vas a cambiar. Y la verdad que una persona sola o un grupo muy pequeño de personas que está ahí no puede cambiar nada, sino es la sociedad la que te empuja a cambiar eso. Eso lo veo sumamente positivo, a que te empuje a cambiar. Pero lo más importante que yo le respondí en ese momento era que la política no me cambia a mí. Y cuando terminó mi mandato allá en el 2011 y volví a trabajar en La Juanita como había trabajado antes, no me enriquecí, no pasó nada de eso y volví a ser el mismo, yo me sentí muy bien. Ahora yo creo que ahora yo tengo otra responsabilidad, que es acompañar a la gente para que haya un cambio profundo en La Juanita, en la política. Y en ese sentido a mí me parece que tomar el ejemplo de La Juanita, que tiene una visión distinta de lo que es el tema de la cuestión social, el tema de la confrontación, cambiando esta cuestión de la confrontación permanente por la integración, me parece que es la oportunidad histórica que tenemos hoy. Hay un sector social que Jorge Fernández Díaz le llamó el republicanismo popular, que me parece que está buscando ese cambio desde un lugar propositivo. Y acá viene el desafío de la dirigencia política de darle un canal, ¿no? Ahora, esa dirigencia política no ha tenido mucha renovación en los últimos años, ¿no? Uno va viendo y en realidad los que desaparecen son los nuevos que entraron, van quedando los de siempre. Sí, yo creo que eso es lo más importante, estar ahí y soportar. Cuando vos escuchás, todos los políticos son iguales, los que no queremos ser iguales te dan ganas de irte. Por eso yo, en ese sentido, creo que hay que acompañar a todos aquellos que de alguna manera proponen transformaciones. Y eso tiene que venir también de la renovación de los hombres, porque no son las instituciones lo que hacen a los hombres, sino que son los hombres los que hacen a las instituciones. Por lo tanto, cuando hablamos de renovación, tiene que ser también renovación en las personas, con ideas nuevas y bancarte. Cuando vos entras a la política, tirás la honra a los chanchos, es evidente. Y entonces me parece que vos tenés que saber de que eso te puede pasar, de que vas a ser parte de una corporación en que está cuestionada, y tratar de ser distinto y demostrar que querés ser distinto. Ser distinto no es fácil. Tenés que tener la templanza para bancarte, ¿no? Y hay veces también ser odiado por tu propio entorno, digamos, ¿no? Por aparecer como distinto. Vas a cumplir tu quinto año de mandato, no, tercero, ¿no? Este es el tercero, Este es el tercero, sí, el sí. tercero Estoy de hasta tu el año segundo que viene. mandato, digamos. Sí, 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 sí. Y te sentiste acompañado durante los años anteriores o también sentías esta especie de, no digo de como que no estás, pero como que estás muy solo? Mira, mi experiencia más importante fue el 2 años anteriores de haber sido oficialista. Acá hay una contradicción, ¿no? Porque ser opositor hay veces es más fácil, no tenés la responsabilidad de tener que asumir de que las cosas que se están haciendo mal sos parte. Ser opositor, decir, bueno, eso yo no soy, digamos, ¿no? Y la verdad que fue difícil, porque defender desde mi perspectiva una gestión donde había muchos problemas para salir de la situación de estancamiento que estábamos como país, y fundamentalmente de algo que a mí particularmente estoy comprometido, que era terminar con lo que generaba la pobreza, y no poder hacerlo es como una frustración. Pero a mí me parece que también hubiera sido
una exageración pensar que en una gestión se puede terminar con los problemas que tiene profundo la Argentina en ese sentido. Acompañé una gestión que a mí me parece que había hecho cosas importantes y que falló en otras. Nosotros se lo señalamos y sí sentí como que no tenía la fuerza suficiente como para señalar y de alguna manera actuar en función de esos señalamientos. Y fundamentalmente porque no había otros referentes sociales que tuvieran la misma actitud que yo tenía con relación a la defensa de la gente. Pero me sentí muy conforme, contenido, digamos, ¿no? Nunca, mira, yo con Carrió me acuerdo cuando el tema de las tarifas salimos a decir que eso era una barbaridad, algunas medidas que se han tomado, salimos a criticarlo públicamente y vos sabés que nunca, y si no fuera así, te lo diría sin lugar a dudas, nunca tuve un llamado que me digan, che, no tenés que decir tal cosa. Por supuesto que por ahí no te daban bolilla, digamos, ¿no? Pero bueno, pero nunca una cosa que vos sintieras que no te estaban, que no tenías que opinar o que te estuvieran coartando la libertad de opinar. En ese sentido me sentí bien. Y ahora creo que en este momento, más que nada, y con este gobierno, lo más importante que tenemos nosotros es controlar. Porque me parece que conocemos, yo tuve la experiencia de estar 4 años en un momento muy difícil de la Argentina, donde una fuerza como fue el kirchnerismo que venía por todo, nosotros teníamos que ponerle freno y ahora creo que hay que redoblar el esfuerzo porque la situación es más complicada todavía y no hay que dejar de pensar en que la división de poder es necesario y que esa idea que tiene amplio sector de la sociedad que no quiere saber nada con la política, me parece que también hay que revertirlo en el sentido que participe tratando de modificar la política, porque solamente la política es la que le da escala para las transformaciones profundas de un país. Cuando el gobierno de Cambiemos perdió la elección, se echaron muchas culpas, se repartían, había quienes decían que el responsable era uno, otros que decían que el responsable era otro. A mí me quedó muy grabado para mí, por eso te voy a preguntar tu opinión, que la viste mucho más de cerca. Eh, Quedó con una mala imagen la ministra Stanley y yo no la compartía, pero hubo mucha gente que pensó que había actuado mal. ¿Qué pensás de su gestión? Mira, a mí me pareció, vos conocés que nosotros fuimos los que no tomamos los planes sociales allá por los ¿Mm? 90, nos bancamos el 2001, no hay ninguna duda de que eso no va con nosotros, pero sí me pareció que fue muy importante la contención que se trató de hacer de los sectores que estaban en la pobreza y la negociación con los movimientos sociales que antes de que asumiera Macri, nosotros sabíamos que habían hecho un encuentro en Bolivia y donde tenían la decisión de voltearlo y que ¿Mm? esa decisión lo tenían que llevar a concretar en la demanda con esa idea que se había instalado también de que Macri venía a terminar con los planes sociales y de pronto la calle se transformó en el centro de toda la actividad de las organizaciones sociales que habían hecho muy buena actividad en los barrios, qué sé yo, pero ahora estaban permanentemente en la calle. Creo que la ministra Stanley en ese sentido ha hecho un buen trabajo de contención que no fue comprendida por otros sectores de la sociedad, fundamentalmente porque la gestión tampoco se preocupó por otros sectores de la sociedad de tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Los sectores medios, los monotributistas, los comerciantes, las tarifas exorbitantes pegaron muy fuerte, los impuestos que nos bajaron también, pero creo que la ministra ha hecho muy bien y al final con Mauricio cuando promediaba ya en el 17 tuve un almuerzo con él y me planteó me acuerdo, yo le había preguntado si les jodía de que dijeran que solamente gobernaba para los ricos, y me dijo, sí, claro que sí, dice, pero vos sabés, dice que yo no voy a hacer demagogia, no gobierno para los pobres.
Imagínate que yo me agarré de la silla, digo, ¿qué me está diciendo este hombre? Me dice, no, no, yo gobierno para todos los argentinos y fundamentalmente si los sectores de clase media andan bien, si los sectores que pueden generar trabajo producen, los pobres van a andar mejor. Porque si nosotros estamos solamente pensando en un sector de la sociedad, dejamos afuera al otro. Y lo que estoy tratando de evitar, sí, es una crisis. Porque en la crisis, dice los que tenemos posibilidad de irnos a otro país, que sé yo, no, salimos, agarramos nuestro capital y nos vamos. Dice, ahora, los que no pueden irse son los pobres. Y me acordé del 2001, momento en que nosotros tirábamos presidente, estábamos muy contentos, viste, qué sé yo. Ahora fue el momento en que más perdimos los pobres. Entonces, digo, tenemos que evitar las crisis. Y con Stanley, al final ya del mandato, tuvimos una conversación donde me dice, la verdad que yo no voy a, no importa lo que digan de mí, pero yo no voy a ser responsable del ahondamiento de la grieta social. Y yo sentí, porque muchas veces cuando se habla de las inundaciones de La Matanza y todas esas cosas, que la gente de clase media es muy solidaria y todo, pero en los últimos meses, digamos, ¿no?, de la gestión y después de las elecciones, sentía como que para La Matanza la solidaridad de estos sectores ya no quieren venir, porque es como que dicen, bueno, que se jodan, ¿viste? ¿Mm? Y eso ahonda la grieta social. Y yo creo que tenemos que trabajar, pero denodadamente, para que eso no ocurra, si no, no tenemos futuro como país, digamos, ¿no? Hacemos una pausa y vamos al último bloque. ¿Me esperás? Sí, como no. Último bloque y cortito porque se nos fue el tiempo con Toti Flores, pero bueno, lo aprovechamos porque hacía mucho que no hablábamos con él. Yo me acuerdo una vez que me explicaste la diferencia entre pobreza y marginación y a mí me quedó muy grabado eso. ¿Hoy cómo lo ves? Yo creo que ha avanzado la cuestión cultural de la marginación. Antes ser marginal era algo que era por fuera de la sociedad y de alguna manera eran pocos y no era una cosa que a vos te produjera nada, digamos, ¿no? No era importante ser marginal. De pronto, cuando creo que la justicia social empezó a no ser tenida en cuenta y cuando la justicia social ya no era el hecho de que vos pudieras aspirar a ser de clase media y todo eso, empezó esa reivindicación de la marginalidad de parte del kirchnerismo, que fue un poco la que le dio una perspectiva cultural. Una de las cosas que más me parece como signo de esto es cuando un diputado del kirchnerismo plantea poner el Día de la Dignidad Villera. Yo decía, este hombre no tiene ni idea de lo que es vivir en una villa. Por supuesto que hay personas dignas en la villa, digo, no es que no hay personas. El tema de ser villero es una cosa que es muy fuerte, digamos, vos no quisieras vivir ahí. Y si ya querés vivir ahí, ya empezás a tener esa cultura marginal. Y por supuesto que saben también que yo cuando vine de Entre Ríos vine a vivir en una villa, estuve un año, como hacíamos mucho que veníamos del interior al conurbano, y de ahí aspirábamos a tener nuestra casa por fuera de ahí, y esa era la aspiración más importante de la justicia social que nos dio el peronismo. Eso se fue perdiendo. La pobreza es la necesidad de que tenés, y es un momento, es un estado, nadie es pobre, digamos, no es constitutivo del ser humano. La pobreza es un estado que podés dejar de serlo. Cuando vos empezás a reivindicar de que eso es bueno, empezás a perder la idea de salir de la pobreza. Y yo creo que ese es el mal más tremendo que ha hecho la cultura del kirchnerismo. Y empezás a reivindicar otra cosa, empezás a reivindicar la cuestión de la marginalidad y eso te va llevando a que vayas perdiendo esta idea de la ley. Yo creo que hoy más que nunca, la sociedad tiene que volver a esa cuestión de empezar a respetar la ley, empezar a respetar el orden que sea, digamos, ¿no? El orden que podemos constituirlo nosotros mismos, pensando desde un lugar absolutamente
humano y no pensar cualquier orden, pero tenemos que empezar a respetar esa idea de convivencia entre hermanos que ven las cosas distintas, que viven distinto porque han tenido oportunidades distintas, pero seguir siendo personas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, respetarnos. Vos has sido un hombre y seguís siendo un hombre de alguna manera muy vinculado a nuestro sector, que es el campo. Y se nota que todavía hay cierto, digamos, bronca, si querés, o cuestionamiento de mucha gente de nuestro sector hacia los pobres o hacia los que cobran planes sociales. De alguna manera, antes de este fenómeno del coronavirus y la pandemia, hasta se los acusaba, bueno, mira, ahí tiene lo que votaron. Eh, ¿Qué sentís cuando ves ese tipo de reacciones? Bueno, a mí me parece que los prejuicios son lo peor que tiene la sociedad, es lo que no nos permite empezar a construir realidades distintas con otros distintos. Y los prejuicios son de las dos partes, digamos, ¿no? Cuando nosotros tuvimos allá por el 2000, después del 2001 y todo eso, empezar a relacionarnos con los sectores del campo, no fue fácil. El hecho de conocerlo a Mario Zambí, a Jimmy Murphy, por ejemplo, que fueron los primeros que fueron a la cooperativa, era como decía acá, que vienen a buscar de nosotros. Después cuando fuimos entendiendo el tema del trabajo, yo que venía del interior del país, que me podría decir que conocía algo, me di cuenta que el campo era absolutamente distinto cuando empecé a visitar establecimientos y veía esas máquinas con aire acondicionado, GPS, qué sé yo. Quería venir a vivir a una máquina, siempre decía. Y empezás a pensar que es distinto. Yo creo que lo que no se ha podido entender que es la salida económica pasa por generar las posibilidades para todos y que muchas veces ya no lo puede hacer el Estado, que debería ser quien de alguna manera distribuya eso, sino que tiene que ser en una relación directa entre las personas y para eso es necesaria la integración. Y vos sabés que la integración no es un discurso. La integración es que podamos decir, mira, nosotros pensamos distinto, pero nos podemos dar las manos, qué sé yo. Si hay personas más distintas, yo siempre cuento que debe ser yo y Biolcati, pero cada vez que nos encontrábamos en el conflicto, en las asambleas, nos dábamos un abrazo y yo sentía que estábamos cerca. Ahora nos pasa, por ejemplo, en La Juanita, cuando viene a visitar la sucursal del Banco Santander, Enrique Cristofani. Si hay personas más distanciadas desde el punto de vista social, ahora nosotros nos sentamos a tomar mate y a hablar de proyectos. Bueno, yo creo que eso es la Argentina que nos va a sacar adelante, esa idea de integración, esa idea que no está determinada por las ideologías. Nosotros podemos seguir teniendo las mismas ideologías. Yo no sé si Cristofani piensa que lo más importante para mí es que los pobres salgan de la pobreza. Ahora, contribuye con ese estar, a mí me parece, y esas posibilidades de generación de trabajo para que yo pueda tener la posibilidad de creer en eso. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, a ver cómo desde la integración empezamos a pensar en una Argentina distinta. Toti, te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Gracias, Carlos.